Buenas noches, estimada magíster. Somos el grupo número 2 de álgebra lineal del NRC 182. Vamos a exponer el estudio de caso del segundo parcial con nuestro tema transformaciones por expansión a lo largo de los ejes X o Y. Los integrantes de este grupo somos John Jumbo, Ana Jumbo, Fernanda Laaz, Fernanda Molina y Dayana Portilla. Para nuestra exposición, como primera parte tenemos introducción, como tema 2, demostración de la transformación lineal, como tema 3, obtención del núcleo y la imagen, como punto 4, un ejemplo de una transformación de una figura de 5 puntos en R2, y como punto 5, un ejemplo de la transformación de una figura de 7 puntos en R2, para concluir, conclusiones y recomendaciones. A continuación, John Jung. Buenas noches, compañeros, docente. Permítanme presentarme, soy John Fumo. Les daré la introducción sobre la importancia que da la expansión del eje X y Y. Este concepto es muy fundamental en el campo de la álgebra lineal, este tema que estamos viendo. Eh, Esta exposición nos ayuda a explorar más cómo las expansiones, tanto a lo largo como el eje X y Y, pueden ayudarnos a comprender, a visualizar de mejor las transformaciones lineales en el plano cartesiano. ¿Esto que nos da a entender? Que nosotros podemos definir de mejor manera o ubicar a su vez las diferentes objetos o áreas determinadas que podemos o queremos medir, tanto como áreas o superficies. A continuación les daré un ejemplo sobre un ejemplo sobre la expansión a lo largo del eje X, y a su vez podemos ver que se transforma por o a su vez su transformación lineal, que multiplica la coordenada de un vector R2 por una constante E1. En el primer gráfico podemos observar que a lo largo del eje X, y que tenemos las coordenadas 3,2, y en el eje Y que tenemos la coordenada 0,2, que se mantienen, pero en el segundo gráfico la expansión a lo largo del eje X implica mantener una constante al componente del vector original, mientras es variante la componente en el eje X. Pero esto nos permite visualizar cómo la transformación lineal afecta al componente X mientras no se produce ningún cambio en el componente Y. Podemos ver que en el eje X es el doble al valor que teníamos en el anterior gráfico, que es 6,0 en el eje X, y en el eje Y tenemos 0,2, dándonos así un nuevo punto de origen, que es 6,2. Abajo podemos visualizar en el siguiente gráfico que en el eje Y cambia. Nos quiere decir que la expansión a lo largo del eje Y implica mantener constante la componente en X del vector original, mientras se varía en el componente Y. Esto nos permite visualizar cómo la transformación lineal afecta al componente Y mientras no se produce ningún cambio en el componente X. Podemos ver que es el doble producto en el eje Y, que es 0,2, esa es su nueva coordenada, y en el eje X manteniendo una constante de 3,2 en su coordenada, dándonos un punto de origen nuevo, que es 0,3, perdón, 8,3. Gracias. No, buenas noches con todos. Vamos a hablar de lo que es la demostración de una transformación, si es una transformación lineal. Para determinar si una transformación lineal es lineal, debemos probar dos propiedades. La primera es que la transformación de U más B sea igual a la transformación de U más la transformación de B. La segunda es que la transformación del escalar multiplicado por U debe ser igual al escalar multiplicado por la transformación de U.
Tenemos aquí un ejemplo de una transformación de R2 en R2 con la transformación XY igual a X0. Tenemos unos vectores genéricos UX1, Y1 y BX2, Y2. Vamos a proceder a demostrar la primera propiedad, que es la transformación de U más B, que debe ser igual a la transformación de U más la transformación de B. Como podemos ver, se ha sustituido lo que es U más B y por consiguiente tenemos que la transformación de X1 más X2 y Y1 más Y2. Aplicamos la transformación que teníamos anteriormente. Tenemos la transformación de X1 más X2 y 0. Abajo tenemos X1, 0 más X2, 0. Por lo que nos demuestra que la transformación de X1, Y1 más la transformación de X2, Y2 cumple con la primera propiedad. En la siguiente, por favor. Aquí tenemos la segunda propiedad. La transformación del escalar por U debe ser igual a al escalar multiplicado por la transformación de U. Aquí de igual manera aplicamos la transformación anteriormente mencionada que nos da el escalar multiplicado por X y 0. Posteriormente extraemos el escalar, lo que nos da el escalar multiplicado por X0 y demostrándonos que el escalar multiplicado por la transformación de XY cumple con la segunda propiedad. Entonces, la transformación de este ejemplo es una transformación lineal. A continuación, mi compañera. Buenas noches, maestra. A mí me toca hablar sobre la obtención del núcleo y la imagen de la transformación. El núcleo es el conjunto de elementos del dominio, sean vectores, matrices o polinomios, que igualan a 0 la TL. Además del núcleo, existe otro espacio vectorial importante relacionado a las transformaciones, la imagen. La imagen de una transformación son todos los elementos transformados a partir del dominio de una TL. A continuación tenemos sobre las expansiones a lo largo de los ejes X o Y. Una expansión a lo largo del eje X es una transformación lineal que multiplica la coordenada X de un vector R2 por una constante C mayor a 1. Esto es transformación XY, que es igual a CXY. Entonces tenemos como transformación que T1, 0 es igual a C0. Y la transformación de 0, 1 es igual a 0, 1. De manera que si AR es igual a C0, 0, 1, se tiene que la transformación XY es igual a AR XY, que es igual a C0, 0, 1 por XY, que esto viene a ser igual a CXY. Para encontrar a continuación el núcleo, tenemos que B es igual a X0, Y0. Tenemos que la transformación es igual a X0, Y0, que es igual a CX0, Y0, que es igual a 0 sobre 0. Tenemos que CX0 es igual a 0. Y0 es igual a 0. Como C es diferente a 0, tenemos que X0 es igual a 0, es decir, B es igual a 0 sobre 0. Y el núcleo va a ser igual a 0, 0. A continuación, para encontrar lo que es la imagen, tenemos que B es igual
a XY. Entonces, W es igual a la transformación de XY. W es igual a CXY, que es igual a CX0 más 0Y, que es igual a X por C0 más Y01. Entonces, como resultado tenemos que la imagen de la transformación es igual a C001. A continuación, nuestra compañera Fernanda Molina. Buenas noches, a continuación vamos a presentar un ejemplo de esta transformación. Se sabe que una transformación lineal TR2 a R2 está definida por TXY igual a CXY, donde C mayor a 1 se llama la expansión a lo largo del eje X y su acción es multiplicar a la coordenada X de un vector en R2 por una constante mayor que 1. Vamos a considerar la transformación lineal TR2 a R2 tal que TXY va a ser igual a 4XY. Sabemos que es una expansión a lo largo del eje X con C igual a 4. Tenemos 5 puntos del plano cartesiano que son 0.0, 1.2, 2.2, 2.1 y 1.0. A estos puntos vamos a aplicar la transformación dada, entonces tenemos la transformación del punto 0.0 va a ser igual a 0,0. La transformación del punto 1.2 va a ser igual a 4,2. La transformación del punto 2,2 va a ser igual a 8,2. La transformación del punto 2,1 va a ser igual a 8,1 y la transformación del punto 1,0 va a ser igual a 4,0. En las imágenes podemos observar que hay una expansión a lo largo del eje X cuando C es igual a 4. Una transformación lineal de R2 a R2 está definida por XY igual a XY, donde C mayor a 1 se llama expansión a lo largo del eje Y su acción es multiplicar a la coordenada Y en un vector R2 por una constante mayor que 1. Aquí vamos a considerar la transformación lineal de R2 a R2 tal que T XY va a ser igual a X3Y. Vamos a tener en cuenta que es una expansión a lo largo del eje Y con C igual a 3. Aquí también tenemos 5 puntos en el plano cartesiano, que son 0.0, 1.2, 2.2, 2.1 y 1.0. A estos puntos vamos a aplicar la transformación dada, entonces vamos a tener la transformación del punto 0.0 va a ser igual a 0,0. La transformación del punto 1.2 va a ser igual a 1.6. La transformación del punto 2.2 va a ser igual a 2,6. La transformación del punto 2.1 va a ser igual a 2,3. Y la transformación del punto 1,0 va a ser igual a 1,0. En las imágenes vamos a poder observar que hay una expansión a lo largo del eje y cuando C es igual a 3. A continuación, mi compañera Dayana. Vamos a ver un ejemplo, en este caso, de una transformación con una expansión tanto en el eje X como en el eje Y, en R2 a R2. Como vemos, tenemos una figura dada por 7 puntos o vectores que son 0,3, 3,0, 6,0, 9,3, 7,6, 4,7 y 1,6, que como podemos ver al plasmar en el plano cartesiano, los vectores nos asemejan un polígono de 7 lados. Para la transformación de R2 en R2, tenemos que multiplicar tanto las coordenadas de X como las coordenadas de Y de cada vector en R2 por una constante C mayor que 1. Esto nos daría entonces una transformación de XY que sería igual al vector CX, CY, donde C es mayor que 1. Entonces la transformación con la base canónica de X nos quedaría C0 y la transformación en la base canónica de Y, que es 0,1, nos quedaría C0C. De manera que la matriz asociada a la transformación nos quedaría C0, 0C. Entonces tenemos que la transformación de X y Y es igual a la matriz relacionada con la transformación multiplicada por el vector X y Y. Esto sería igual a la matriz C0, 0C por el vector XY, lo que nos daría el nuevo vector CX, CY. Con una constante igual a 2 vamos a aplicar a cada punto. En el primer punto vector 0,3 vamos a multiplicar nuestra matriz relacionada a la transformación, que nos quedaría con la constante C, 2,0, 0,2.
multiplicada por este vector que es 0,3. Hacemos la operación de la multiplicación de la matriz por el vector. Nos quedaría para el punto X 2 por 0 más 0 por 3, que es 0. Y para el punto Y 0 por 0 más 2 por 3, que es 6. Nos quedaría el nuevo vector transformación 0, 6. Para el vector 2, 3, 0, nos va a quedar el nuevo vector 6, 0. De igual manera para los siguientes puntos, para el vector 3 nos quedaría 12, 0, para el vector 4, 18, 6, para el vector 5, 14, 12, para el vector 6, 8, 14, para el vector 7, 2, 12. Esta expansión a lo largo de los ejes X y Y con una constante B2 nos va a generar los siguientes puntos. 0, 6, 6, 0, 12, 0, 18, 6, 14, 12, 8, 14 y 2, 12, que al plasmarlo en el plano cartesiano podemos ver que la figura transformada es una versión ampliada de la original, donde cada punto se ha movido hacia afuera del origen en 2 veces su distancia original. Como conclusiones para este trabajo tenemos que ambas expansiones, tanto en el eje X como en el eje Y, son útiles para la resolución de problemas y en la comprensión de conceptos claves del álgebra lineal, como en las matrices de transformación y los sistemas de ecuaciones lineales, además que son unas herramientas muy útiles para visualizar y analizar las propiedades geométricas de las transformaciones lineales. También pudimos concluir que estas expansiones nos permiten descomponer a un vector en componentes individuales a lo largo de los ejes X y Y, lo que nos ayuda a entender cómo una transformación lineal afecta a cada componente por separado. Como referencias tenemos el libro Álgebra Lineal de Grossman y el archivo de transformaciones lineales de la magíster Janet Velasco. Muchas gracias.